Continuando con la lección, veremos el video de medición de señales, multímetro y osciloscopio. ¿Cómo medimos voltajes y corrientes? El instrumento más empleado es el multímetro, que también le llaman multitester, y tester, que mide volts, voltajes AC o DC, corrientes AC o DC, mide resistencia, ya hablaremos de eso, y a veces miden otras variables también, y pueden ser analógicos o digitales. Aquí hay una foto de un multímetro digital, y mejor que mostrar aquí qué significa cada cosa, voy a mostrar un multímetro físicamente. Aquí estoy mostrando un multímetro, este es mi primer multímetro, que ya tiene más de 20 años, y sigo usándolo. Y tiene una perilla que elige qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, en este lado tenemos volts. Yo puedo elegir entre DC y AC. Voy a elegir volts DC y puedo elegir el rango. Este me mide hasta 1000 volts DC y este otro me mide 200 volts máximo, positivo o negativo. Este mide hasta 20 volts, hasta 2 volts y este mide hasta 200 milivolts. Entonces, si yo quiero medir voltaje, tengo que conectarle las puntas del multímetro. Tengo que ser muy cuidadoso de cómo las conecto. Veamos que aquí hay una que es común, que se utiliza para todas las mediciones del multímetro. Y hay otra que es para volts y para ese símbolo extraño que parece una omega griega. Después vamos a ver de qué se trata. Entonces, si quiero medir voltaje, conecto de esta forma. Si quiero medir corriente, grandes corrientes hasta 10 amperes, conecto ahí. Y si quiero medir pequeñas corrientes del orden de miliamperes, conecto aquí. Por ejemplo, si quisiera medir corrientes, voy a la parte de corrientes y elijo 200 miliamperes. Y ahí puedo medir hasta 200 miliamperes. Si mido más de 200 miliamperes, podría quemar el fusible interno que tiene este multímetro. Y tiene otras funciones que tal vez algunos de ustedes necesiten haciendo algún experimento. ¿Cómo conectamos un multímetro para medir voltajes? Un multímetro se conecta en paralelo con el circuito. Entonces aquí tenemos el típico circuito que ya habíamos visto de una batería alimentando una ampolleta. Si quisiéramos medir el voltaje de esta batería en este circuito, lo conectamos en paralelo, a los mismos nodos del circuito. Entonces, cuando uno conecta un multímetro y lo pone en modalidad voltaje con los terminales correctos, este multímetro va a representar un camino difícil para la corriente. Entonces la corriente viene por aquí y tiene dos caminos para elegir, una ampolleta o un multímetro. La corriente prefiere irse por la ampolleta en su mayor parte porque el multímetro representa una alta resistencia para el paso de la corriente. Entonces toda la corriente se va por aquí y enciende la ampolleta. Si fuera al revés, si es que la corriente prefiriera irse por el multímetro y no se fuera por la ampolleta no funcionaría, ¿cierto? Los electrones o los portadores de carga estarían perdiendo toda su energía en el multímetro. Nosotros no queremos que los portadores de carga pierdan energía en el multímetro, por lo tanto el multímetro presenta una resistencia alta para el paso de la corriente cuando lo conectamos como multímetro de voltaje. Cuando queremos medir corriente, lo ponemos en serie. Fíjense en la diferencia aquí. Estamos midiendo en paralelo junto con el circuito. En cambio aquí lo conectamos en serie. La misma corriente que circula por la batería, luego pasa por dentro del multímetro para volver a la batería. La misma corriente circula en ambos. En ese caso, la corriente no tiene que elegir un camino. La corriente pasa primero, en este caso, por la ampolleta y luego pasa por el multímetro. Y la misma corriente que pasa por la ampolleta pasa luego por el multímetro. Y aquí me está midiendo 0.2 amperes o 200 miliamperes. Cuando uno conecta el multímetro para medir corriente con los terminales adecuados, el multímetro ofrece una pequeña resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, la corriente circula por ahí sin perder mucho voltaje. No hay una caída de voltaje. Entonces los portadores de carga que vienen por aquí no pierden voltaje, no pierden mucha energía ni pierden mucho voltaje al circular a través del multímetro. Veamos otro, osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento
que nos permite visualizar señales. Permite graficar una o más señales de voltaje en el tiempo. Entonces el osciloscopio produce gráficos de voltaje versus tiempo. Existen osciloscopios digitales y existen osciloscopios analógicos. Este caso aquí que hay en esta figura es un osciloscopio analógico. Existen osciloscopios que no tienen pantalla, que uno puede conectarlos por USB a un computador y luego ver la salida o los gráficos en el computador. Y hay algo bien interesante, la entrada de audio de un computador puede funcionar como osciloscopio. Por ejemplo, en este computador yo tengo instalado un programa que está en este link y ese programa me permite usar este computador como osciloscopio, generalmente solo para señales AC, porque estamos utilizando la tarjeta de sonido como entrada y la tarjeta de sonido del computador solamente procesa señales AC. ¿Recuerdan cuáles son las señales AC o no? Son las que no tienen parte DC, que tienen promedio 0. Visualizar suele ser mejor que adivinar. El osciloscopio nos permite ver las señales en un circuito y medirlas, y sirve un montón cuando uno quiere diseñar o quiere reparar un circuito. Hay osciloscopios, por ejemplo los digitales, que nos permiten grabar señales para luego analizarlas o ponerlas como parte de un informe o lo que uno quiera hacer con las señales. Veamos un ejemplo, cómo usar un osciloscopio en la práctica. Estamos viendo un osciloscopio, aquí está la pantalla, y en la pantalla vemos varias cosas. Por ejemplo, vemos líneas verticales. Esas líneas verticales indican que en cada espacio, en cada cuadrado, hay 0.1 milisegundos. Yo puedo cambiar esa, ahora haciendo 50 microsegundos por cada división o por cada cuadrado. Ahí tengo 0.2 milisegundos. Y tengo líneas horizontales que están espaciadas de manera regular, y entre dos líneas horizontales yo tengo 0.1 volts. Ahí tengo 50 milivolts en cada línea, 20 milivolts, etc. Lo que estoy mostrando aquí es música que está entrando por este cable. Es música que está siendo generada por un teléfono. Y luego yo puedo agregar un canal 2 aquí. Y en ese canal 2 tengo un generador de una señal sinusoidal, y esa señal sinusoidal está entrando por este otro canal al osciloscopio. Y vemos que se ve una sinusoidal perfecta. Yo puedo cambiar la escala de tiempo y puedo cambiar... Oh, se acabó la música ahí. Puedo cambiar la escala de tiempo y puedo aumentar o atenuar las señales. Veamos otro ejemplo, cómo usar un computador como osciloscopio. Entonces, para ese ejemplo voy a correr el programa de osciloscopio. Entonces ahora estoy usando un programa que está funcionando como osciloscopio. ¡Wow! Interesante. Y lo que está haciendo es mostrarme una señal, como la pueden ver, que tiene que ver con mi voz. Fíjense en esta perilla que tiene, que es muy parecida a las perillas que tienen los osciloscopios. 1 mili, 10 milivolts, 100 milivolts por división. Entonces, cada una de estas divisiones representa 1 milivolt, 10 milivolts o 100 milivolts. Digamos 1 volt, cambiémosle a 1 volt. Entonces ahora las señales se ven más pequeñas porque llegan casi hasta 1 volt, ¿cierto? Voy a hacer un sonido. Aló, aló, aló. Estoy llegando casi hasta 1 volt arriba y casi hasta 1 volt abajo. Si tuviera más canales disponibles, podría usar esta perilla para ajustar el tamaño de las señales. Vamos a hacer que se vea más grande la señal. Entonces voy a mover esta perilla y digamos 250 mili. Por lo tanto, cada división representa aquí 250 milivolts. Luego tengo otra perilla aquí que me dice cuánto representa cada cuadrado en términos horizontales. Y aquí lo que dice esta perilla es que cada cuadrado representa 20 milisegundos, pero puedo hacer que represente 100 milisegundos o que representen 1 segundo. ¡Wow! Y ahí estoy viendo la forma de onda de mi voz casi completa. Puedo hacerlo incluso 10 segundos, donde puedo ver
mi voz en una pantalla. Eso es muy interesante. O puedo hacer que se vea en 1 milisegundo y apenas se alcanza a ver algo. Dejémoslo ahí, en 20 milisegundos. Entonces en 20 milisegundos yo puedo ver las señales. Lo interesante sería poder ver las señales quietas. Para eso se usa este trigger, que lo que hace es que cada vez que pasa un cierto umbral la señal, comienza a desplegar un nuevo pantallazo. Entonces yo puedo, por ejemplo, tratar de hacer una sinusoide con mi voz. Voy a intentarlo. Eso está lejos de ser una sinusoide. Tal vez las sinusoides me funcionan mejor, más agudas. Permiso. Interesante, a medida que hago frecuencias más agudas, cuando llego a notas más agudas, la frecuencia aumenta. ¿Se fijaron o no? Voy a intentarlo nuevamente. Wow, funciona muy bien. Este osciloscopio en un computador tiene otras ventajas, uno puede hacer un montón de otras cosas, puede generar funciones y algunas de estas características tal vez sean útiles en algún momento.